Capítulo 24 del libro de Primera de Samuel. Hoy es el capítulo que vamos a ver, a analizar, estudiar. Dios los bendiga a todos en estos tiempos que hemos estado viviendo, en este mes ya de noviembre, que estamos estudiando la bendita palabra de Dios, libros históricos, y que vamos a aprender muchísimas cosas. Y yo los invito a ustedes como cristianos, como hermanos, estudien la Biblia, escudriñen la palabra, para que entonces podamos tener una vida cristiana real, no solamente religiosa, sino real. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, sus eternos enemigos, que de hecho la palabra Palestina se deriva de filisteos, que están en guerra con Israel desde toda la vida. De hecho, a esa tierra le pusieron Palestina para tocarles la llaga, que les duela más que su tierra santa, se llama con el nombre de sus peores enemigos. Le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Entonces, ya había atendido Saúl la situación de que se habían levantado los filisteos contra su pueblo, ya lo había resuelto, pero ahora que ya no tenía pendientes, nuevamente viene y revive su odio, su coraje por David, ¿no? Y viene y le dicen dónde está. Tristemente, así hay mucha gente que atiende alguna enfermedad, atiende alguna situación, algún problema, se ocupa en ello, y ya después que pasa, nuevamente vuelve con su mal espíritu, con su mal genio, con sus malas formas. Eso pasó en la pandemia. Llegó la pandemia, todos prometieron: no, voy a ir a la iglesia, que abran la iglesia, pero fueron mentirosos, porque no es cierto, siguieron siendo los mismos cristianos, ¿no? Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras montes. O sea, lo buscó por todos lados con hombres élite de su ejército, armados para pelear, como si anduviera buscando a 1,000. Fue en busca de David, y los pocos hombres que lo acompañaban, lo seguían a David para donde quiera que él iba. Era un área geográfica donde abundan las cuevas y son inaccesibles para muchas personas. Pero hay muchísimas cuevas geográficamente e históricamente. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, es decir, para hacer del baño. Entonces ellos se sentaban y con su ropaje hacían un tipo de cortina, ¿no? Y ahí ellos evacuaban, hacían sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea, Saúl entró a la misma cueva donde estaba David. Ahí estaban los dos ungidos en la misma cueva. No era casualidad que estuvieran en la misma cueva, porque hay miles de cuevas. O sea, Dios ahí los puso, en la misma cueva. Y es algo que debemos analizar y poder aplicar. Hace poco predicaba esto en la iglesia que pastoreo, en la iglesia 64 de Tijuana. Los dos eran ungidos y los dos estaban en la misma cueva, pero uno estaba escondido huyendo para salvar su vida y el otro para matarlo. Y tristemente, a veces en nuestras iglesias están este tipo de personas, las que están trabajando, luchando para salvarse, y las que están congregándose para matar, para criticar, para hacer chismes, para hacer caer al otro. En la misma iglesia, Saúl y David estaban en la misma cueva, pero las intenciones de los dos eran diferentes, aunque los dos habían sido ungidos. Entonces, ¿cuál es la unción? El ungimiento, bueno, que Dios nos escoge. El problema es que unos trabajan para una causa y otros para otra. Los dos piensan que trabajan para Dios, pero uno de los dos trabaja para el diablo. En este caso, Saúl trabajaba para el diablo. Y sería muy triste que esa fuera tu situación, que tú fueras el chismoso, el que levanta falsos, el que calumnias, el que andas criticando todo, el que no apoyas, que fueras tú el que andas desanimando a otros o aconsejándolos para hacer cosas que no le agradan a Dios. Tú piensas que trabajas para Dios, pero realmente trabajas para el diablo. Entonces hay que tener cuidado y tener discernimiento para saber esta diferencia. No vaya a ser que estemos del lado equivocado. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto. Entonces,
¿Por qué ellos dicen he aquí el día en que te dijo Jehová? Porque seguramente ellos habían oído cuando David hablaba del salmo que él iba a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces ellos dijeron, el salmo que cantaste, el que profetizaste, es el que te dije, el que Dios te inspiró, hoy es el día, porque hemos oído que tú lo dices en los salmos, ¿no? Que tú lo cantas. Pero los hombres de David tampoco tenían discernimiento. Ellos querían hacer las cosas por su impulso. Pensaban que Dios había entregado a su enemigo en su mano. El problema es que Saúl no era enemigo de David. O sea, David no lo miraba como su enemigo. David lo miraba, no era como un Goliat. David lo miraba como alguien que estaba atormentado y que injustamente lo perseguía. Al contrario, Saúl sí lo miraba a David como una amenaza. Entonces David lo miraba como el ungido, no como un enemigo. Entonces dice la palabra que se levantó David y calladamente solo cortó la orilla del manto de Saúl. Entonces, cuidado con la emoción y que le adjudiquemos algo a Dios, como si Dios es el que nos estuviera incitando a hacerlo, pero es por nuestro beneficio. Porque eso es lo que pasó con Saúl, porque Saúl trabajaba para el diablo. Saúl decía, Dios me lo puso. Fíjense. Entonces David, incitado por la gente que le decían, Dios te lo puso, decía, no me voy a alocar. Entonces, mucho cuidado cuando alguien te incita, aunque sean muchos, no, sí, tú critícalo, sí, tú dile, sí, tú hazlo menos, sí, tú písalo. No, hay que saber qué dice Dios, porque entonces a lo mejor en la iglesia yo estoy, pero siendo el que le sirve al diablo. Entonces, para David no era su enemigo, era enemigo de Dios, pero para él era un ungido. Entonces vemos también esa obediencia y sujeción de estos hombres que podían actuar cuando David les dice que no, los reprime, y ellos le hacen caso a su líder. Llegó hasta el manto del rey y le cortó la orilla. Entonces, porque Dios también está probando a David. David no peleaba con Saúl porque no pudiera. No, él podía, él era un gran estratega en la guerra, un hombre militar, un hombre con orgullo, con dignidad. Pero él obedecía a Dios. Es decir, tampoco se dejaba guiar por sus emociones y sus impulsos como muchos lo hacemos. Hablamos, soltamos la boca, la lengua y luego andamos pidiendo disculpas. David dijo, no, Dios va a hacer esto. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Vean esta cosa, hermanos. Hasta ese mínimo cercanía le hizo sentir mal a David, porque David honraba a Dios, honraba sus decisiones, y era algo que Dios había decidido, pues que Saúl fuera el reino. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Los está enseñando. Fíjense esto. Los está pastoreando. Les está diciendo, así como ven que yo actúo, ustedes actúen. Dice, porque yo no voy a tocar al ungido de Jehová. No voy a extender mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová, le repite. Sí, pero alguien puede decir, pero Saúl es bien malo. Sí, pero Dios lo puso. Entonces Dios ya sabía que era bien malo. Sí, pero Saúl está en contra tuya. Sí, pero Dios lo puede frenar, Dios lo puede detener. Entonces yo no voy a poner mi mano. Y hay quien no nos dejamos dominar y ponemos nuestra mano, nuestra lengua, lo que sea, nuestras acciones en contra de alguien. Bueno o malo, Dios es el que permite que siga ahí. Entonces eso tenemos que cuidarnos. Saúl era el ungido, ya no estaba el Espíritu Santo en él, pero él seguía a cargo. Entonces no nos tenemos que olvidar de eso. Puede ser que alguien esté en el cargo, sí, pero puede que el Espíritu de Dios ya no esté en él. Pero es asunto de Dios. Y si yo voy destruyendo, desbaratando al pastor, al líder, al ministro, al que sea, que está de jefe, de líder o de lo que sea, puede estar sin que tenga el Espíritu Santo. Obviamente, eso es bíblico. Por eso a veces dudamos, pero ¿lo puso Dios o no lo puso Dios? ¿O qué pasó? Dios permite. Pero una cosa es que alguien esté lleno del Espíritu de Dios y alguien no. En la cueva estaban dos ungidos. Pero uno tenía el Espíritu de Dios y el otro tenía el Espíritu del diablo. Entonces esto no es raro que en nuestras congregaciones pase eso. Entonces, ¿qué hizo David? Los reprimió. No me vengan con sus cosas, no me vengan con sus asuntos, no me vengan con sus pensamientos. Yo sé lo que voy a hacer. Y así debemos de reprimir a toda esa gente chismosa, esa gente lengua larga que viene a hablarnos mal de alguien. Usted reprímalo, dígalo, no señor. Usted cállelo. Usted corte el pecado, no sea parte, no preste su oído a esa gente que viene a hacer mal, que viene a destruir, aunque sean ungidos. Porque a lo mejor son personas o seguramente que no tienen el Espíritu Santo para andar desbaratando a gente. Entonces él los reprimió. Reprime tus pensamientos, esos que te dicen, no sirves, reprímelos, sácalos de ahí. De esos que dicen, no, que tú, que quieren que tú también critiques eso, no, tú reprímelos con esas palabras de bendición. Entonces,
salió de la cueva Saúl y siguió su camino. Porque estas palabras de David apagaron el fuego que habían encendido sus hombres. Es un gran líder, hermanos. Un gran líder reprime, un gran líder pastorea, un gran líder enseña, un gran líder hace cosas. Entonces también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Vea cómo le habla. No le dice mi enemigo. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. O sea, se postró diciéndole, eso es lo que tú eres para mí, el ungido de Dios. Si haces las cosas bien o mal, es asunto tuyo, no es mío. A ti te van a pasar la factura, no a mí. Entonces, cuando ya estaba en una distancia prudente, pues David le enseñó su respeto que le tenía a él. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? ¿Por qué los oyes? Si yo he comprobado que puedo oír a alguien que habla mal y reprimirlo, ¿por qué él no lo reprime? Pues porque ya no tenía el Espíritu de Dios, ya no tenía el poder, y David sí decir, eso no había discernimiento. Cuando le dijeron a David, él usó su discernimiento y dijo, eso no está bien. Saúl no, porque no tenía el Espíritu de Dios. Y dijo entonces, ¿por qué los oyes? ¿Por qué me quieres hacer mal? O sea, lo quería hacer reflexionar, pero ya estaba bien poseído por el diablo. He aquí, entonces le dice Saúl, aquí han visto hoy tus ojos, le dice David a Saúl, a tus ojos ya han visto cómo Jehová te puso en mis manos en la cueva. Y me dijeron estos hombres que te mate, pero yo te perdoné, porque dije, no voy a extender mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová, yo te perdoné. Entonces, qué palabras, la verdad, hermanos. Este capítulo es un capítulo impactante que nos va a enseñar mucho en nuestro caminar en el cristianismo el día de hoy. David vivió en el siglo 11 y 10 antes de Cristo. 1000 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo fue esta historia. Estamos hablando de 3000 años antes. Y cómo todavía no entendemos, hermano, que hay cosas que Dios nos las pone enfrente, pero para ver cómo vamos a actuar, para ver cómo lo vamos a manejar. Entonces, si ves el error de un hermano, lo vas a criticar o lo vas a ayudar. Si ves la debilidad de un hermano, Dios te lo puso para que te lo acabes o para que lo ayudes. Si ves al caído, ¿para qué te lo puso Dios? ¿Para que lo pises o para que lo levantes? Si en tu iglesia hay una necesidad, ¿para qué Dios te la puso en los ojos? ¿Para qué te la reveló? ¿Para que te burles o para que seas de bendición? Entonces, Dios le puso al rey ahí en sus manos. ¿Pero para qué? Para que externara lo que había en su corazón. Y en el corazón de David no había odio, no había maldad, no había venganza. Por eso lo perdonó. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando Dios nos pone enfrente de nosotros algo? Hay que analizar eso. Porque cómo actuamos. Dice, pero yo te perdoné. Porque David sabe que si Dios lo perdona es porque Él perdona. Y vea qué le va a causar este perdón tan tremendo que él tuvo 2 veces sobre Saúl, por decirlo por los capítulos que nos da la Biblia, que después él se equivocó y Dios lo perdonó. ¿Por qué lo perdonó? Porque David sabía perdonar, porque había sembrado la semilla del perdón, porque lo acompañaba el perdón. Por eso Dios lo perdonó, no solamente porque todos decimos, sí, pues cómo pecó y Dios lo perdonó, sí, pero David sabía perdonar. Entonces por eso él levantó esa semilla, dijo, yo no voy a extender mi mano, aunque en la cueva me hayan dicho que te hiciera de todo, yo te perdoné. Necesito que reflexiones tú también. Y mira, Padre mío, le dice, Padre mío, así lo mira David. Mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de vida para quitármela. Lo nombra como su padre porque es su suegro y le da una prueba para que no tenga dudas de que él tuvo el poder, pero jamás se levantaría contra él. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y esto es algo bien importante. A veces tú puedes tener poder en contra de alguien, pero no lo uses porque Dios te va a juzgar. Él dijo, yo tuve el poder. No se trata de que tú puedas o no hacer a alguien menos. No se trata de que tengas el poder, se trata de que actúes bien. Véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no va a ser contra ti. Si tú sigues así, entonces deja que Jehová actúe, deja que Dios haga las cosas. Y porque yo eso es lo que voy a hacer. Entonces le pedía que Dios arreglara todo para no pelear entre ellos. Y luego le dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. Le está diciendo, yo no soy malo. Si tú eres malo, pues deja que salga maldad. Y yo eso le digo a los que están escuchando este video. Este proverbio antiguo, de los antiguos saldrá la impiedad. De los impíos va a salir la impiedad. O sea, lo que sale de ti es porque eso eres.
No es que, ay, se me salió, es casualidad, no. De los malos sale maldad. Entonces, por eso David dijo, yo soy bueno, no voy a sacar algo malo. Entonces, hay que luchar, hay que ver qué hay en nuestro interior para trabajar en ello. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? O sea, no soy nadie. Jehová pues deja que sea el juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Yo apelo a Dios. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró. Porque lo reconoció. Porque las palabras le llegaron a su mente, no a su corazón. Un rato sintió que había estado mal. Lloró un rato. Pero eso se le fue. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tantito se dejó que el Espíritu Santo lo guiara. Tantito nomás. Reflexionó unos segundos, unos momentos. Fíjese. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Fíjense. Pero no reflexionaba, no se arrepentía, solamente reconocía que había actuado mal. Y a veces la gente dice, sí, estuve mal, reconoces, pero no actúas, no trabajas y después vuelves a lo mismo, porque es una naturaleza pecaminosa, caída que hay en nosotros. Es solo el Espíritu Santo puede cambiar eso. Por eso hay hermanos enojones, llenos de ira, llenos de venganza, llenos de tristeza, llenos de depresión. Por eso hay gente enferma del alma, del corazón, de la mente. Y se congregan y son hermanos, son aleluyas, son apostólicos, pero no dejan que Dios trabaje en ellos. Y de todos los movimientos hay gente así, que a veces no entendemos, pero ¿por qué son así? Porque se dejan dominar por algo que no es el Espíritu Santo, aunque vayan en la iglesia y no falten. Entonces, vemos aquí, qué tremenda cosa, dice, tú has mostrado bien, pues no me diste muerte. Porque, dice Saúl, no entiendo quién haya su enemigo y lo deje ir salvo. Jehová te pague con bien lo que has hecho conmigo. O sea, se dejó usar por el Espíritu Santo un momento. Entonces, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, o sea, fíjense, le dijo, yo sé que tú eres el rey. Y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, por quien eres. Vean la importancia de los que somos pastores, de los que somos líderes. Por nosotros debemos de cuidar que la iglesia esté bien, que la iglesia esté viva, que la iglesia avance. Por nosotros. Porque es el que Dios nos puso ahí por su bendita y santa voluntad. Entonces, tu mano firme y estable. Eso es lo que debemos de trabajar los líderes. Firmeza y estabilidad en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Luego ahí andan pastoreando a los pastores. Oh, que tiene problemas matrimoniales, que tiene problemas con sus hijos, que su gente no quiere nada. O sea, nuestra mano debe de ser firme y estable. Y si es así, entonces nuestra iglesia es firme y estable. Si mi casa es sana, la iglesia es sana. Si mi casa da buen testimonio, la iglesia da buen testimonio. Si mi casa crece, avanza, la iglesia también. Pero tristemente hay líderes y pastores que de todos los andan cuidando de todo. Que se robaron el dinero, que ya faltó esto, que andan mal con sus esposas, que los acusan de coscolines, que miran a las hermanas. De todo se acusan. Pues son iglesias que no son estables, que no son firmes, porque ni ellos tienen mano firme, ni estabilidad en sus vidas, tristemente. Así vivimos, así es. Entonces, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Porque eso era lo que se debía de hacer. Dejar muerto todo lo que amenazara al próximo rey o todo lo que hablara de su historia. Por eso, cuando vemos en el libro de Éxodo que se levanta un nuevo faraón que no conoce a José, es porque borraron todo de él. No porque no lo conocieran, es que borraron todo. Porque es lo que Saúl dice, no quiero que lo vayas a borrar. Entonces reconocía que David iba a reinar. Pero este hombre pues mejor hubiera querido que borraran todas las cosas que hizo terribles. Entonces David se lo juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Entonces se va el que no le sirve a Dios y el que le sirve a Dios sigue en su camino. Pero su final no iba a ser el mismo. Si tú no le sirves a Dios, aunque te congregues, aunque seas hermano y estés bautizado, si tú has prestado tu lengua, tus ojos, tus manos, tu cuerpo para servirle al diablo, y aunque te congregues y no falles y ejerzas un ministerio, hoy reflexiona en tu corazón y haz las cosas bien, porque al final no va a ser el mismo, aunque estemos en la misma cueva, aunque estemos en la misma iglesia, aunque le sirvamos al mismo Dios. Mi deseo es que este video te haga reflexionar. Dios te bendiga y ánimo.